La mujer que aparece en la fotografía es Ekaterina Belskaya, nieta del exalcalde de la ciudad de Samara, Víktor Tarkov. Su sonrisa juvenil y su apariencia inofensiva hicieron que muchos pensaran que no era más que una joven heredera criada entre lujos. Sin embargo, detrás de ese rostro aparentemente inocente se escondía un plan frío y despiadado: asesinar a sus propios abuelos para apropiarse de una enorme fortuna. Este caso conmocionó a Rusia a comienzos del año 2025 por el nivel de horror y la traición de lazos de sangre que reveló. Si deseas conocer todos los detalles sobre cómo una joven proveniente de una familia poderosa se convirtió en una asesina a sangre fría, quédate hasta el final del video. En 2025, un crimen impactante y macabro sacudió la ciudad de Samara, Rusia, convirtiéndose en uno de los casos más notorios de los últimos tiempos. Víktor Tarkov, exalcalde de Samara y una figura política poderosa, junto con su esposa Natalia, desaparecieron repentinamente. Su desaparición misteriosa alarmó a sus allegados y desencadenó una búsqueda a gran escala. Sin embargo, los investigadores pronto descubrieron una realidad sombría. La principal sospechosa era su propia sobrina, Ekaterina Belskaya. Las cámaras de seguridad la captaron manipulando un contenedor sospechoso. Se hallaron rastros de productos químicos en el apartamento, y los activos financieros de las víctimas aparecieron súbitamente en transacciones sospechosas. Todas las pistas apuntaban a un acto cuidadosamente planeado. Pero, ¿qué la llevó a un extremo tan terrible? ¿Problemas financieros, deudas crecientes o un motivo aún más oscuro? ¿Por qué ha permanecido en silencio desde su arresto? ¿Y realmente actuó sola? Samara es una ciudad con una larga historia, ubicada estratégicamente a orillas del río Volga, y es un importante centro industrial en Rusia, donde los negocios están estrechamente entrelazados con la política y los círculos de élite. En la década de 1990, surgió un equilibrio particular entre el poder gubernamental, las grandes corporaciones y las redes clandestinas. Las élites locales ejercían una influencia que iba mucho más allá de la región, y su riqueza solía provenir del petróleo, acuerdos secretos y maniobras políticas de pasillo. Víktor Tarkov fue una de las figuras clave entre la élite de Samara. Su nombre era ampliamente conocido, tanto entre los funcionarios del gobierno como entre figuras influyentes del mundo criminal. No solo era el líder de la ciudad, sino que también controlaba una parte significativa de la economía local. Nacido en Kuibyshev, el nombre anterior de Samara, Víktor Tarkov pasó de ser un ingeniero químico en la era soviética a convertirse en un empresario exitoso, luego en un alto funcionario y finalmente en alcalde de Samara desde 2006 hasta 2010. Ese cargo consolidó aún más su influencia, pero también le generó enemigos poderosos. La familia Tarkov no solo era rica, sino que se había convertido en una dinastía acostumbrada al poder y al lujo. Víktor poseía bienes raíces de alto nivel, extensas propiedades y una flota de autos de lujo, mientras su familia disfrutaba de todos los privilegios que venían con su estatus. Ekaterina Belskaya, sobrina de Víktor Tarkov, nació en 1995 en Samara y creció en un entorno donde la riqueza y la influencia eran lo habitual. Su madre, Lyudmila, fue criada como heredera de una familia poderosa, mientras que su padre, Sergei Logunov, era conocido como el Lord en ciertos círculos. Desde joven, Lyudmila fue atraída por entornos cuestionables. A pesar de tener acceso a la mejor educación y de las incontables oportunidades que le ofrecía su padre, eligió un estilo de vida despreocupado y de excesos. En los años 90, se sumergió profundamente en el mundo subterráneo, relacionándose con figuras de redes organizadas. El primer esposo de Lyudmila, Konstantin Sherbakov, estaba vinculado a un grupo criminal conocido de Samara y murió en 2001. Luego se involucró con Sergei Logunov, un hombre vinculado no solo a actividades clandestinas, sino que también era una figura central en esquemas fraudulentos relacionados con el petróleo por valores de millones de dólares. En 2010,
fue arrestado por presuntamente organizar un atentado contra un agente federal, lo que llevó a su detención. Pero Lyudmila no se alejó mucho de ese camino. Estableció lazos estrechos con grupos organizados, participó en esquemas fraudulentos y finalmente enfrentó consecuencias legales ella misma. Para el verano de 2021, Lyudmila se encontraba en el centro de un caso judicial muy mediático. Intentó extorsionar una gran suma de dinero al diputado regional Alexander Malishev, amenazando con revelar información personal comprometedora. Sin embargo, su plan se vino abajo rápidamente. Malishev contactó de inmediato a las autoridades. En diciembre de 2022, Lyudmila fue arrestada y poco después, el tribunal la declaró culpable, sentenciándola a 7 años en una colonia penal de régimen común. Mientras tanto, la adolescencia de Ekaterina Belskaya estuvo marcada por una libertad total y ausencia de supervisión. Como nieta de una figura política poderosa, nunca enfrentó dificultades económicas y tenía poco conocimiento del verdadero valor del dinero. A diferencia de sus compañeros, no tenía límites de gasto, ni presión académica, ni reglas estrictas que seguir. Esta falta de límites fue alimentando gradualmente un sentido de autoimportancia cada vez más inflado. Desde joven, Ekaterina adoptó una vida de lujos. Se sintió atraída por las marcas de moda de alta gama, las fiestas exclusivas y las relaciones con personas influyentes. Durante esos años, la vida nocturna de Samara estaba en auge, y Ekaterina rápidamente se encontró rodeada de la juventud de élite de la ciudad. Hijos de familias adineradas, donde el entretenimiento lujoso era lo normal. En ese entorno, el alcohol y las sustancias ilícitas eran moneda corriente. Ekaterina nunca se preocupó por el futuro. Su abuelo le proporcionaba todo lo que necesitaba, y su madre, absorta en sus propias actividades delictivas, jamás intervenía en su vida. Los verdaderos problemas comenzaron cuando Ekaterina se involucró profundamente en actividades ilegales. Su comportamiento empezó a cambiar a medida que se volvía cada vez más dependiente de sustancias ilícitas. Con el tiempo, su adicción se volvió severa, haciéndole difícil funcionar normalmente sin ellas. Su círculo social también cambió. Estaba rodeada de personas dispuestas a proporcionarle cualquier cosa que quisiera a cambio de dinero, favores o influencia. Aunque recibía un generoso apoyo financiero de su abuelo, sus hábitos de gasto se salieron completamente de control, superando con creces la asignación que le otorgaban. En 2016, cuando su reputación en Samara ya no era limpia, Ekaterina conoció a un ciudadano israelí mientras estaba en Chipre. Su relación se desarrolló rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Ekaterina adoptó el apellido de su esposo, convirtiéndose en Belskaya. En 2017, tuvieron un hijo. Sin embargo, la vida familiar no cambió su estilo de vida. Continuó causando escándalos, bebía alcohol con frecuencia y era emocionalmente inestable. Su esposo no pudo tolerarlo más y después de 2 años solicitó el divorcio. Tras la separación, Ekaterina regresó a Samara, dejando a su hijo al cuidado de los abuelos maternos. Una vez más, su familia la apoyó por completo. Su abuelo, Víctor Tarkov, siguió brindándole apoyo económico a pesar de su comportamiento. Sin embargo, ni siquiera eso le bastaba. Ekaterina gastaba grandes sumas en entretenimiento y sustancias ilícitas. Por primera vez, empezó a enfrentar dificultades financieras al ralentizarse el flujo de dinero. Para 2020, su situación se había vuelto seria. Intentó ingresar a un programa de rehabilitación, pero pronto recayó, volviendo a su estilo de vida anterior. Su comportamiento se volvió cada vez más errático. Mantenía costumbres costosas, pero ahora carecía del dinero para sostenerlas. Desesperada, comenzó a vender sus pertenencias: bolsos de diseñador, joyas, teléfonos e incluso antiguos artefactos religiosos regalados por sus abuelos. El legado familiar ya no significaba nada para ella en ese momento. El efectivo era la única prioridad. Con el tiempo, Ekaterina empezó a pedir dinero prestado a conocidos.
pero la gente rápidamente perdió la confianza en ella. Sus deudas aumentaron y los acreedores se volvieron cada vez más insistentes para cobrar. Se encontró en un callejón sin salida, sin ingresos legales y sin interés en buscar empleo. Al darse cuenta de que su nieta no tenía intención de cambiar, Víktor Tarkov comenzó a reducir el apoyo financiero. Para Ekaterina, esto fue una traición, más que un intento de ayudarla. Ella creía que él tenía la obligación de seguir manteniéndola. Las tensiones familiares aumentaron y las discusiones se convirtieron en hostilidad abierta. Ekaterina ya no ocultaba su resentimiento, culpando abiertamente a sus abuelos por todos sus problemas. Con el tiempo, su ira solo creció. En un momento dado, llegó a una fría conclusión. La única forma de resolver sus problemas financieros de manera definitiva era eliminar a quienes se interponían entre ella y la herencia. Para 2023, la situación financiera de Ekaterina se había deteriorado drásticamente. Estaba profundamente endeudada, pidiendo dinero prestado a diversas fuentes, amigos, compañías de préstamos con altos intereses, e individuos poco conocidos por su paciencia en la cobranza. A muchos acreedores les prometía que pagaría pronto, pero en realidad no tenía forma de hacerlo. La presión de los acreedores aumentaba, con llamadas y amenazas cada vez más duras. En ese punto, Ekaterina comenzó a intentar vender activos familiares. Desesperada por dinero, buscaba compradores para objetos valiosos pertenecientes a sus familiares, centrándose en antiguos artefactos religiosos, joyas e incluso el automóvil de su abuela. Según la investigación, logró vender algunos artículos, pero ni siquiera eso fue suficiente. Fue entonces cuando Ekaterina comenzó a considerar la venta de propiedades inmobiliarias pertenecientes a Víktor Tarkov. Sin embargo, su abuelo, un hombre experimentado y cauteloso, controlaba estrictamente sus bienes y nunca le permitió gestionar propiedades sin su consentimiento. Ella se dio cuenta de que, mientras él estuviera con vida, jamás tendría acceso total a su patrimonio. A principios de enero de 2025, Víktor Tarkov y Natalia dejaron de contestar sus teléfonos de manera repentina. Familiares, amigos y socios de negocios intentaron contactarlos, pero los teléfonos seguían apagados. Su desaparición pronto generó preocupación. No eran el tipo de personas que simplemente desaparecían sin avisar, especialmente Víktor Tarkov, quien siempre se mantenía en contacto, incluso con antiguos colegas y socios. Cuando no respondió a los saludos de cumpleaños el 3 de enero de 2025, la alarma se encendió de inmediato entre quienes lo conocían bien. El primero en alzar la voz fue el ex vicealcalde de Víktor. Después de muchos intentos fallidos de llamarlo, recibió un mensaje extraño. Cualquier consulta, por favor contactar más tarde. Esto resultaba altamente sospechoso. Víktor Tarkov era conocido por su estilo de redacción formal y su puntuación precisa, pero el tono de ese mensaje era completamente diferente. Los esfuerzos por contactar a la pareja continuaron, sin éxito. Preocupado, el asistente de Víktor Tarkov finalmente presentó un informe de personas desaparecidas ante las autoridades. Una vez presentado el informe, la policía lanzó de inmediato una investigación. Los detectives revisaron la residencia de los Tarkov, examinaron transacciones financieras recientes y analizaron grabaciones de vigilancia. Pronto, comenzaron a surgir detalles inquietantes que apuntaban a un comportamiento sospechoso por parte de Ekaterina Belskaya. Las sospechas se profundizaron después de que los investigadores revisaran la actividad financiera de Ekaterina en los días previos a la desaparición de sus familiares. Había realizado compras sospechosas y luego intentó ocultar cualquier evidencia de su presencia en el apartamento. Cuando el equipo de investigación llegó a la casa de la familia Tarkov, se encontraron con una escena inquietante. Aunque no había signos evidentes de lucha, la casa parecía sospechosamente limpia. Los peritos forenses detectaron rastros de productos químicos comúnmente utilizados para eliminar evidencia biológica durante un examen minucioso del apartamento.
Los expertos usaron equipos avanzados para detectar rastros ocultos invisibles a simple vista. En el baño y la cocina, descubrieron residuos biológicos que, tras el análisis de laboratorio, se confirmó que contenían sangre. Las pruebas de ADN identificaron estos rastros como pertenecientes a Viktor Tarkov y Natalia. La pequeña cantidad de sangre sugirió a los investigadores que la causa de muerte no estaba relacionada con una pérdida significativa de sangre. Los investigadores también tomaron nota de las compras que Ekaterina había realizado en las semanas previas a la desaparición de sus familiares. Según los registros de transacciones, había ordenado contenedores de plástico, productos químicos, bolsas de alta resistencia y trajes de protección en línea. Estas compras destacaron por ser sospechosas, ya que no tenían un uso doméstico evidente. Además, su situación financiera en ese momento era inestable, y esos gastos tan elevados no coincidían con sus hábitos de consumo habituales. Un análisis más profundo de sus acciones recientes mostró que Ekaterina también había liquidado rápidamente los bienes de sus abuelos. En poco tiempo, puso a la venta varios objetos valiosos, incluyendo antiguos artefactos religiosos, joyas y un Toyota RAV4 perteneciente a Natalia Tarkov. La venta rápida de artículos tan costosos llamó la atención de los investigadores, ya que no había evidencia de que los propietarios legales hubieran transferido voluntariamente el control de dichos bienes. Al mismo tiempo, las autoridades obtuvieron registros detallados de llamadas y mensajes de Viktor y Natalia. El análisis reveló que sus teléfonos móviles seguían activos incluso después de ser reportados como desaparecidos. Se enviaron mensajes desde sus números a amigos y familiares, afirmando que la pareja había salido de la ciudad. Sin embargo, un análisis lingüístico de estos mensajes reveló inconsistencias en el estilo de escritura y en la redacción, lo que llevó a los investigadores a sospechar que alguien más había utilizado sus dispositivos. Otra señal sospechosa fue que Ekaterina accedió al teléfono de su abuelo para iniciar sesión en su cuenta bancaria en línea. Los investigadores descubrieron que después de la desaparición de Viktor Tarkov, se intentaron realizar múltiples transacciones financieras desde su cuenta. Aunque no logró acceder completamente a los fondos, su intento de usar las finanzas de su abuelo mientras su paradero seguía siendo desconocido se convirtió en una pieza clave de evidencia. Una vez reunidas suficientes pruebas, las autoridades procedieron a arrestar a Ekaterina Belskaya. La operación tuvo lugar en el apartamento de su abuelo, donde ella seguía viviendo incluso después de su desaparición. Durante el arresto, Ekaterina se mostró sorprendentemente tranquila. No opuso resistencia, no expresó enojo, ni siquiera preguntó por qué estaba siendo detenida. No mostraba signos evidentes de ansiedad o estrés, lo cual parecía inusual para alguien sospechosa de un crimen grave. Tras ser llevada a la estación de policía, fue interrogada. En la entrevista inicial, Ekaterina se negó a dar una declaración, alegando que no se sentía bien. Los investigadores continuaron su labor y presentaron las pruebas que habían reunido. Sin embargo, en lugar de ofrecer una explicación clara, comenzó a cambiar su versión de los hechos. Sus declaraciones se contradecían entre sí y sus argumentos no resistían el escrutinio. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron pruebas adicionales que ayudaron a reconstruir una posible cronología del crimen. Los detectives analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y rastros digitales dejados en su teléfono y computadora. Estos hallazgos ofrecieron una imagen más clara de lo que había sucedido. La estrategia principal de defensa de Ekaterina fue negar completamente su implicación. Afirmó no saber nada sobre el paradero de sus familiares y aseguró que había vendido sus pertenencias a petición de ellos. Sin embargo, las pruebas contaban una historia diferente. Los investigadores continuaron reconstruyendo la secuencia de los hechos, descubriendo más evidencia que apuntaba a su participación. Este escenario es considerado una de las posibilidades más probables si el perpetrador quería evitar hacer ruido. Este método habría sido una elección razonable. Sin embargo, los investigadores aún no han presentado pruebas suficientes para confirmar esta hipótesis.
Después de cometer el crimen, Ekaterina necesitaba deshacerse de los cuerpos, y los investigadores creen que recurrió a medidas extremas. Las cámaras de vigilancia registraron a Ekaterina llevando un gran contenedor plástico azul al interior del apartamento. Más tarde, se vio el mismo contenedor afuera del edificio. Los investigadores sospechan que pudo haber sido utilizado para transportar los cuerpos de las víctimas. Además, los productos químicos encontrados en el caso podrían haber sido usados para acelerar el proceso de descomposición. Algunos medios de comunicación informaron que supuestamente se descubrieron partes de cuerpos humanos en el refrigerador del apartamento, pero no se ha hecho ninguna confirmación oficial al respecto. Sin embargo, los expertos forenses descubrieron rastros microscópicos de sangre en todo el apartamento, aunque parecía haberse hecho un esfuerzo exhaustivo por limpiar el lugar. A medida que avanzaba la investigación, cada nueva prueba fortalecía aún más la hipótesis de que Ekaterina Belskaya estaba directamente involucrada en la desaparición y posiblemente en la muerte de sus familiares. Surgió un detalle extraño. Poco antes, Ekaterina había afirmado haberse fracturado una pierna y usaba muletas para desplazarse. Sin embargo, el día que fue vista cargando bolsas y el contenedor de plástico, las muletas habían desaparecido misteriosamente, y ella parecía caminar con normalidad. Además, vecinos informaron haber visto a un hombre no identificado cerca de ella durante ese tiempo, posiblemente alguien que la ayudó a mover el contenedor. La identidad de esta persona aún no ha sido determinada, y las autoridades siguen trabajando para verificar su implicación. Los investigadores sospechan que Ekaterina se deshizo de los cuerpos desmembrándolos y arrojando las partes en contenedores de basura por distintas zonas de Samara. Los residuos de estos lugares fueron luego transportados al vertedero de Preobrazhenskaya. La policía lanzó una búsqueda en el vertedero, pero había pasado demasiado tiempo y la enorme cantidad de basura, medida en decenas de toneladas, hacía que la búsqueda fuera casi imposible. Otra teoría sugiere que parte de los cuerpos pudo haber sido destruida con productos químicos u otros métodos, aunque no se ha encontrado evidencia directa que lo confirme. Cuando se completó la investigación y se reunieron todas las pruebas, los fiscales acusaron formalmente a Ekaterina Belskaya. Fue acusada de doble homicidio con la intención de apropiarse de los bienes de sus familiares, así como de profanación de cadáveres. El juicio atrajo una gran atención pública, no solo porque la sospechosa era nieta de un exalcalde, sino también por la naturaleza particularmente brutal del crimen. Después de que Ekaterina Belskaya fuera arrestada por el crimen relacionado con sus abuelos, los investigadores analizaron la posibilidad de que su madre estuviera implicada. Esta pregunta era razonable. ¿Podría Lyudmila, incluso estando en prisión, haber influido en su hija o tener un motivo para las muertes? Sin embargo, no se encontró ninguna prueba directa que la vinculara al crimen. En el momento del incidente, llevaba varios años en prisión y estaba físicamente imposibilitada para organizar el hecho. Sin embargo, su papel en la formación de la mentalidad de Ekaterina es innegable. Desde pequeña, Lyudmila demostró que el poder y el dinero podían obtenerse mediante engaños, manipulación y crimen. Ekaterina absorbió esta visión del mundo, lo que la llevó finalmente a cometer un acto impensable. Los fiscales solicitaron cadena perpetua para Ekaterina, argumentando que el crimen se cometió con fines financieros y con extrema crueldad. Una de las preguntas que quedaron pendientes durante el juicio fue si tuvo un cómplice. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Ekaterina no pudiera haber ejecutado un acto tan complejo por sí sola. La persona de mayor interés era un hombre llamado Dmitri, un recluso que había conocido mientras visitaba a su madre en prisión. Las autoridades descubrieron que Ekaterina mantenía un contacto cercano con él. Los registros telefónicos mostraban que lo llamaba con frecuencia antes del crimen, y también le había transferido dinero a su cuenta. Sin embargo, no existía evidencia directa que lo vinculara al crimen. Aunque el tribunal consideró la posibilidad de que pudiera haber tenido un papel de coordinación, no había pruebas suficientes para acusarlo al momento de la sentencia.
El caso de Ekaterina Belskaya se ha convertido en una de las historias criminales más impactantes de los últimos años. La opinión pública está dividida. Algunos la ven como una criminal despiadada que actuó por codicia, mientras que otros especulan que fue manipulada por fuerzas más poderosas. Sin embargo, la mayoría coincide en un punto. Este crimen es inhumano y merece el castigo más severo. Actualmente, el proceso judicial continúa y se transmite por televisión nacional, mientras los periodistas siguen revelando nuevos detalles sobre la vida de Ekaterina, sus problemas con las sustancias y sus deudas. El público quedó conmocionado al saber que la nieta de una figura tan influyente pudiera cometer semejante acto contra su propia familia por dinero. Según informes recientes, Ekaterina Belskaya ha dejado de hablar debido al estrés severo durante los interrogatorios y sesiones del juicio. Permanece en silencio y parece indiferente. Una hipótesis es que podría estar sufriendo mutismo patológico, una condición en la que una persona pierde la capacidad de hablar o responder a preguntas. Otra posibilidad es un estado similar al estupor, una condición caracterizada por una conciencia deteriorada mientras permanecen intactos los reflejos básicos. En los próximos días, se espera que Ekaterina se someta a una evaluación psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico de Samara, para evaluar su estado mental y descartar la posibilidad de síntomas fingidos. Se espera que el examen dure al menos 30 días. Tras el asesinato de Víctor y Natalia Tarkov, queda pendiente la cuestión de la herencia. Según datos preliminares, el patrimonio del exalcalde está valorado en 400.000 de rublos. Sin embargo, Ekaterina ha sido descalificada por ley para heredar. Las personas condenadas por crímenes contra el fallecido están legalmente excluidas de recibir sus bienes. Esto deja un único heredero potencial, el hijo pequeño de Ekaterina, quien fue puesto bajo la custodia de los servicios sociales tras su arresto. El padre del niño, un ciudadano israelí, se enteró de la situación a través de los medios. Mientras el tribunal considera otorgarle la custodia, las autoridades rusas no se apresuran a tomar una decisión definitiva. Según el fallo del tribunal, la herencia de Víctor Tarkov será transferida al siguiente heredero legal, ya que Ekaterina ha sido excluida. Esta cuestión sigue sin resolverse hasta el 19 de febrero de 2025. El juicio de Ekaterina Belskaya aún no ha concluido y no se ha emitido ningún veredicto. Permanece bajo custodia hasta el 2 de abril de 2025. Las autoridades continúan investigando la posible implicación de otras personas, incluido Dmitry Metreveli, un recluso con quien Ekaterina mantenía contacto. Sin embargo, no se han presentado pruebas directas que lo vinculen con el crimen. El abogado de Ekaterina declaró a los periodistas que su clienta continúa en silencio y no hace comentarios respecto a los cargos en su contra. Hay heridas que no marcan la piel, sino que permanecen profundamente en el corazón de quienes se quedan. La historia de Víctor y Natalia Tarkov no terminó solo con la muerte, sino con la traición de su propia nieta de sangre. Siempre se dice que la familia es el lugar más seguro, pero aquí se convirtió en el origen de la tragedia. Una joven que creció bajo el cuidado y la protección de sus abuelos, terminó eligiendo fríamente arrebatarles la vida, solo por dinero y ambiciones efímeras. Este caso es como una melodía triste que nos recuerda que, si no sabemos valorar los lazos familiares, si dejamos que la avaricia y el egoísmo nos guíen, la vida perderá su luz, y solo quedará la oscuridad junto con los días de arrepentimiento, tras las frías rejas de una celda. ¿Oh? ¿Trajiste una pistola para matarme? Esas fueron las últimas palabras que Fridolin Daniel pronunció antes de que 10 disparos rompieran el silencio de la mañana. Pero lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador es que, apenas 45 minutos antes, ella había hecho todo correctamente. Había buscado ayuda. Había presentado una denuncia policial. El 8 de noviembre de 2023, Fridolin Daniel, una madre de 34 años, dejó a su hija de 16 años en la escuela. Mientras se alejaba, notó algo que le heló la sangre. La estaban siguiendo.
El Honda negro en su retrovisor pertenecía a Robin César, su exnovio de 41 años, quien no podía aceptar que su relación había terminado. En lugar de dirigirse a casa, Fridolin tomó la decisión que debería haberle salvado la vida. A las 8:15 de la mañana de ese día, condujo directamente al departamento de policía de Boynton Beach. Lo que no sabía era que César la había seguido hasta la comisaría. Dentro de la estación de policía, Fridolin hizo una súplica desesperada. Con la voz temblando de miedo, expresó palabras que deberían haber provocado una acción inmediata. «No quiero que me haga morir». Le dijo al oficial que temía por su vida. Le dijo que César tenía una pistola. Suplicó protección. Pero a veces, hacer todo correctamente aún no es suficiente. La aterradora brecha entre pedir ayuda y recibirla realmente. El reloj estaba corriendo y el tiempo se agotaba. Fridolin Daniel había luchado centímetro a centímetro para reconstruir su vida en las tranquilas calles suburbanas de Boynton Beach, Florida. A los 34 años, era la encarnación de la resiliencia de innumerables madres solteras, equilibrando el trabajo, la crianza y una esperanza inquebrantable por algo mejor. Su modesto apartamento en el complejo Meadows on the Green se había convertido en un santuario, donde se enfocaba en lo que más importaba: criar a su hija de 16 años y construir la base estable que había estado ausente en su propio pasado reciente. La mujer haitiano-estadounidense llevaba una dignidad tranquila, hablando de su herencia y la fortaleza transmitida a través de generaciones de mujeres que habían superado cosas mucho peores. Su tía en Haití la llamaba regularmente. Sus conversaciones fluían entre inglés y criollo, compartiendo noticias familiares y ofreciendo el tipo de sabiduría que solo se gana sobreviviendo a las tormentas de la vida. Estas llamadas eran el vínculo de Fridolin con raíces más profundas que el dolor que intentaba dejar atrás. Su hija lo era todo para ella. Una adolescente brillante con sueños que se extendían más allá de los límites de su pequeño mundo. Fridolin trabajaba incansablemente para asegurar que esos sueños pudieran hacerse realidad, tomando turnos extra y haciendo sacrificios silenciosos, del tipo que solo notaba la joven que observaba la determinación de su madre con una mezcla de admiración y preocupación. Su hija adolescente había visto demasiado. Había observado cómo la relación pasada de su madre apagaba la luz en sus ojos, y ahora atesoraba cada pequeño signo de que su madre se estaba recuperando. La relación tóxica de la que Fridolin finalmente había escapado dejó cicatrices que no eran inmediatamente visibles. Amigos y familiares suspiraron aliviados cuando ella encontró el valor para alejarse de un hombre cuyo amor venía con control y cuyo afecto se medía por posesión. Ella había estado reconstruyendo su vida, aprendiendo a confiar en su propio juicio nuevamente, redescubriendo a la mujer que era antes de que el miedo se convirtiera en un compañero constante. Pero la sanación no es una línea recta, y el corazón no siempre sigue los planes cuidadosos de la mente. Incluso mientras Fridolin se enfocaba en construir una vida pacífica para ella y su hija, incluso mientras se prometía a sí misma nunca más ignorar las señales de advertencia que alguna vez confundió con devoción apasionada, algo estaba cambiando en las sombras del nuevo comienzo que había construido con tanto cuidado. Los patrones que nos destruyen raramente se anuncian con fanfarria. Se infiltran silenciosamente, disfrazados de segundas oportunidades y envueltos en la comodidad familiar de lo que creemos conocer. Para Fridolin Daniel, una mujer que había luchado tanto por liberarse de un amor peligroso, otra amenaza estaba tomando forma, una que resultaría mucho más mortal que cualquier cosa que hubiera superado antes. Robin César tenía 41 años cuando conoció a Fridolin Daniel, 7 años mayor que ella, y con una intensidad que podía parecer pasión hasta que revelaba una naturaleza mucho más peligrosa. Lo que comenzó como una relación se convirtió en una pesadilla de la que Fridolin no podía escapar, incluso después de encontrar el coraje para irse. La ruptura debería haber sido el fin de su historia. Para la mayoría de las personas, cuando alguien dice que se acabó, ahí termina el capítulo. Pero César operaba bajo reglas diferentes.
reglas escritas por la obsesión y reforzadas por un ego que no podía tolerar el rechazo. En su mente, Fridolin le pertenecía, y su decisión de irse no era una elección que él estuviera dispuesto a respetar. Sus propias palabras más tarde revelarían la lógica distorsionada que lo llevó a la destrucción. No podía soportar verla con otro hombre. Esto no era amor hablando, era posesión. En la visión distorsionada del mundo de César, Fridolin no era una persona con su propia autonomía y deseos. Era una posesión robada de él, y estaba decidido a reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. El acoso comenzó casi inmediatamente después de su ruptura. Llamadas telefónicas a todas horas, presentándose en su lugar de trabajo, siguiéndola en su coche por las calles de Boynton Beach. Fridolin veía un destello de su Honda negro en su retrovisor, y sentía que su corazón se aceleraba, sabiendo que su día pacífico estaba a punto de desmoronarse. Él había convertido su propio vecindario en un coto de caza, transformando calles familiares en fuentes de ansiedad. Pero lo que hace que casos como este sean particularmente escalofriantes es que la escalada sigue un patrón predecible que los expertos han estudiado durante décadas. Las parejas posesivas no aceptan simplemente el rechazo y siguen adelante. En cambio, a menudo ven el fin de una relación como el inicio de una campaña para recuperar el control. Acecho, acoso, vigilancia constante. Estos no son actos aleatorios de desesperación. Son esfuerzos calculados para desgastar la resistencia de una víctima y reafirmar el dominio. Los psicólogos llaman a esto terrorismo de pareja íntima. Y sigue un guión que se ha repetido en innumerables relaciones en todo el país. El abusador cree que si puede hacer la vida de la víctima lo suficientemente difícil, si puede aislarla de los sistemas de apoyo y crear suficiente caos, su objetivo eventualmente cederá y regresará. Es una estrategia basada en la suposición de que el amor puede ser coaccionado, de que el miedo puede sustituir al afecto. Para Fridolin, cada día se convirtió en un cálculo cuidadoso de riesgos. ¿A dónde podía ir con seguridad? ¿Qué ruta a casa evitaría los lugares habituales de él? ¿Cómo podía proteger a su hija de presenciar la destrucción gradual de su paz? Pero en la mañana del 8 de noviembre de 2023, toda la rabia y obsesión contenidas de César finalmente estallarían en algo mucho más mortal que el acoso. El patrón que había estado creciendo durante meses estaba a punto de alcanzar su horrenda conclusión. Y esta vez no había escapatoria. El 8 de noviembre de 2023 comenzó como cualquier otra mañana de miércoles en Boynton Beach. Fridolin Daniel siguió su rutina, preparando a su hija de 16 años para la escuela, tomando un desayuno rápido y saliendo al sol de Florida. Pero mientras se alejaba del lugar donde dejó a su hija, algo en su retrovisor le heló la sangre. El Honda negro. Una vez más, Robin César la estaba siguiendo, como lo había hecho durante semanas, pero esa mañana se sentía diferente, más deliberado, más amenazante. La forma en que mantenía la distancia pero nunca la perdía de vista, la persistencia a pesar de sus intentos de despistarlo con giros aleatorios. Las manos de Fridolin se aferraron al volante cuando una horrible certeza la golpeó. Esto no iba a detenerse por sí solo. En lugar de conducir a casa, donde estaría sola y vulnerable, Fridolin tomó la decisión que debería haberle salvado la vida. A las 8:15 de la mañana, condujo directamente al departamento de policía de Boynton Beach. Si había algún lugar donde debería haber estado a salvo, algún lugar donde pudiera obtener la ayuda que desesperadamente necesitaba, era allí. Pero al cruzar las puertas, su peor pesadilla la estaba esperando. César ya estaba dentro, sentado tranquilamente en el vestíbulo como si hubiera anticipado su movimiento. El depredador había predicho el próximo paso de su presa, posicionándose entre Fridolin y la seguridad que buscaba. La comisaría, que debería haber sido su santuario, se convirtió en otra trampa. El oficial Jermaine Jones respondió a la súplica desesperada de Fridolin por ayuda. Y lo que sucedió a continuación quedó capturado en las imágenes de la cámara corporal, convirtiéndose más tarde en evidencia crítica.
El oficial Germain Jones le preguntó a Fridolin por qué César quería saber la razón por la que no quería continuar con la relación, sugiriendo que era un asunto sencillo. Fridolin insistió en que no quería, explicando que no quería que César la siguiera porque él tenía una pistola y temía que la mataría. Jones procedió a verificar si César llevaba una pistola. 5 minutos después, Jones permitió que César abandonara la comisaría por la puerta principal, diciéndole que Fridolin no quería continuar con la relación y que César no podía arreglarlo. Jones le dijo a César que buscara a alguien nuevo y comenzara otra relación, preguntándole a César si estaba bien, a lo que César respondió que había terminado. Con una voz temblorosa de miedo, Fridolin expresó su terror al oficial. Explicó el acecho, el acoso, el miedo constante que había consumido su vida. Luego vinieron las palabras que deberían haber desencadenado una acción inmediata. No quiero que me haga morir. Esto no era una queja casual sobre un exnovio molesto. Era una mujer suplicando por su vida, diciéndole a un oficial de policía que creía estar en peligro mortal. Le dijo a Jones que César tenía una pistola. Explicó que él no podía aceptar su ruptura. Pintó una imagen clara de un hombre cuya obsesión había cruzado hacia algo mortal. Pero la respuesta del oficial Jones fue sorprendentemente inadecuada. En lugar de tratarlo como la clara emergencia que era, en lugar de reconocer las señales que los expertos en violencia doméstica entrenan a los oficiales para identificar, lo manejó como una disputa civil rutinaria. No se ofrecieron medidas de protección inmediatas. No se activaron protocolos de emergencia. Para las 9:00 de la mañana, tanto Fridolin como César abandonaron la comisaría. Ella había hecho todo correctamente. Buscó ayuda, presentó una denuncia, suplicó protección. Pero al volver a subir a su coche, seguía sola, seguía vulnerable y seguía siendo cazada por un hombre que había demostrado que no se detendría ante nada para controlarla. Lo que sucedió en los siguientes minutos expondría la brecha mortal entre pedir ayuda y recibirla realmente. Fridolin Daniel condujo de regreso a su apartamento en el complejo Meadows on the Green, tal vez pensando que había ganado algo de tiempo, algo de protección. Quizás creía que después de presentar un informe oficial, César finalmente se rendiría. Tal vez pensó que la policía haría un seguimiento, que actuaría. Estaba trágicamente equivocada. César no había desistido, solo había cambiado de táctica. Mientras Fridolin estaba en la comisaría suplicando por su vida, él estaba calculando su próximo movimiento. Sabía dónde vivía ella, conocía sus rutinas y sabía que eventualmente tendría que volver a casa. Cuando Fridolin llegó a su complejo de apartamentos, César estaba allí, acechando como un depredador que había acorralado a su presa. El Honda negro que la había aterrorizado durante semanas estaba estacionado estratégicamente, dándole una vista clara de cada movimiento de ella, mientras permanecía fuera de la vista inmediata. Lo que pasó a continuación no fue capturado por cámaras de seguridad ni por cámaras corporales de la policía, sino por algo mucho más desgarrador: una llamada telefónica con la familia. Fridolin se había conectado con su tía en Haití, buscando consuelo en la voz familiar de alguien que la amaba incondicionalmente. Su tía más tarde le dijo a los investigadores que podía escuchar todo por teléfono, convirtiéndola en una testigo en tiempo real, sin quererlo, del horror que estaba por desplegarse. Mientras Fridolin hablaba con su tía, tal vez intentando procesar los eventos de la mañana y encontrar algo de normalidad, César se acercó. La conversación, que había fluido en la cómoda mezcla de inglés y criollo que conectaba a Fridolin con sus raíces, estaba a punto de ser destrozada por la violencia. Su tía escuchó cómo la voz de Fridolin cambiaba. Escuchó el miedo regresar cuando se dio cuenta de que César estaba allí. Y luego, grabadas para siempre en la memoria de una mujer a miles de kilómetros de distancia, que no podía hacer nada para ayudar, llegaron las últimas palabras de Fridolin. «¿Oh? ¿Trajiste una pistola para matarme?» 10 disparos desgarraron el silencio de la mañana.
10 balas disparadas en rápida sucesión en el estacionamiento de un complejo de apartamentos donde vivían familias, donde jugaban niños, donde se suponía que las personas estaban seguras. El sonido resonó en los edificios, haciendo que los residentes buscaran refugio, alcanzaran sus teléfonos para llamar al 911. Para cuando las primeras sirenas policiales sonaron a lo lejos, el Honda negro había desaparecido de la escena, dejando atrás a una madre de 34 años que nunca vería a su hija graduarse. Nunca compartiría otra llamada con su tía. Nunca tendría la oportunidad de reconstruir la vida por la que había luchado tanto para crear. El complejo Meadows on the Green, alguna vez una comunidad residencial tranquila, ahora era una escena del crimen. No es algo que quieras ver en tu vecindario, especialmente cuando tenemos muchos niños por aquí. Es aterrador justo en tu patio trasero. Hubo muchos disparos. Escuché boom, 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 boom. Sí, muchos disparos. Los familiares identificaron a la víctima como Fridolin Daniel, quien vivía en los apartamentos Meadows on the Green con su hija de 16 años. Según su familia, cuando Fridolin dejó a su hija en la escuela el miércoles por la mañana, notó que su exnovio, Robin César, la estaba siguiendo. Le contaron a CBS 12 News que Fridolin condujo directamente al departamento de policía de Boynton Beach para reportar que estaba siendo acosada. Luego regresó a casa. Los familiares dijeron que César estaba esperando en el estacionamiento con una pistola. La familia dijo que la víctima estaba hablando por teléfono con su tía en Haití, y ella dijo a alguien: «Oh, ¿trajiste una pistola para matarme?». Luego se escuchó «boom, boom». Y luego hubo una breve pausa, tal vez 2 segundos, creo. Luego unos 3 o 4 sonidos más. Nos quedamos congelados por un momento. La violencia se está volviendo más común aquí. ¿Sí? Tu reacción a esto es comprensible. El miedo es una respuesta natural. Los vecinos que veían a Fridolin seguir con su vida, paseando a su hija, presenciando la escalada gradual del acoso de César, ahora enfrentan la realidad de que la violencia doméstica estalló en su propio patio trasero. El miedo es palpable. Si esto le pudo pasar a Fridolin, una mujer que hizo todo correctamente, que buscó ayuda, que intentó protegerse, le podría pasar a cualquiera. A las 5:04 de la tarde del 8 de noviembre de 2023, casi 8 horas después del asesinato de Fridolin Daniel, Robin César finalmente fue detenido. 8 horas durante las cuales vagó libre por las calles de Boynton Beach, mientras el cuerpo de una madre se enfriaba en un estacionamiento y el mundo de su hija adolescente se desmoronaba. Cuando los detectives llevaron a César a la fría sala de interrogatorios, lo que dijo ofreció una visión escalofriante de la mente de un hombre que se había convencido a sí mismo de que el asesinato estaba justificado. No había remordimiento en su voz, ningún reconocimiento del horror de lo que había hecho. En cambio, solo había la fría lógica de alguien que creía que había sido agraviado y que simplemente estaba corrigiendo las cosas. Su confesión reveló una justificación distorsionada que lo llevó a apretar el gatillo 10 veces. Habló con los detectives sobre un límite final, su creencia de que Fridolin estaba siguiendo adelante con su vida, posiblemente viendo a alguien más. En su visión del mundo distorsionada, los esfuerzos de ella por reconstruir y encontrar la felicidad no eran su derecho como ser humano. Eran una traición que exigía el castigo definitivo. No podía soportar verla con otro hombre, admitió, como si esto lo explicara todo, como si su incapacidad para aceptar el rechazo fuera culpa de Fridolin en lugar de su propio fallo psicológico. Estas no eran las palabras de alguien que perdió el control en un momento de impulso. Era el razonamiento calculado de un hombre que planeó y ejecutó un asesinato, porque su ego no podía manejar el rechazo. Los cargos por asesinato en primer grado que siguieron fueron casi predecibles. La evidencia era abrumadora, la confesión clara, el motivo expuesto en sus propias palabras. Pero a medida que la maquinaria legal comenzaba a girar, emergió una imagen más inquietante, una que iba más allá de la patología individual de César.
Los fallos sistémicos que le costaron la vida a Fridolin Daniel comenzaron a hacerse evidentes. Esta era una mujer que siguió todos los protocolos, que buscó ayuda de las mismas personas encargadas de protegerla. Entró en una comisaría, le dijo a un oficial que temía por su vida. Explicó que su acosador tenía una pistola y suplicó no ser asesinada. 45 minutos después, estaba muerta. La pregunta que atormenta a todos los que conocen este caso no es solo cómo pudo César cometer un acto tan atroz. Es cómo un sistema diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica pudo fallar de manera tan catastrófica. ¿Cuántas otras mujeres están ahí fuera ahora mismo, atrapadas en esa misma brecha mortal entre suplicar por ayuda y recibirla realmente? El arresto de César fue solo el comienzo. La investigación interna tras el asesinato de Fridolin Daniel descubrió detalles tan impactantes que transformaron completamente cómo el Departamento de Policía de Boynton Beach maneja los casos de violencia doméstica. Lo que emergió de la revisión de las acciones del oficial Jermaine Jones esa mañana no fue solo un caso de mal juicio. Fue un fallo catastrófico de los procedimientos policiales básicos que le costó la vida a una mujer. Las imágenes de la cámara corporal cuentan una historia casi increíble. En lugar de reconocer las claras señales de una violencia doméstica en escalada, en lugar de seguir los protocolos establecidos para situaciones de alto riesgo, él trató la súplica desesperada de Fridolin como una disputa civil menor entre dos adultos que necesitaban resolverlo por sí mismos. Pero quizás la parte más condenatoria es lo que Jones dijo después de que tanto Fridolin como César abandonaron la comisaría. Capturado en su propia cámara corporal, sus palabras revelan un malentendido impactante de lo que acababa de ocurrir. Los echamos. Les dijimos, váyanse de aquí. Este no es el lenguaje de un oficial que entiende que acaba de encontrarse con una posible víctima de asesinato. Es el lenguaje de alguien que vio el terror de una mujer como una molestia, que consideró la presencia de un acosador en el vestíbulo de la comisaría como una simple incomodidad que debía ser espantada. La investigación reveló que el protocolo adecuado en tales situaciones es absolutamente claro. Cuando alguien reporta estar siendo acosado por un individuo armado, cuando expresa un miedo genuino por su vida, los oficiales están entrenados para implementar medidas de protección inmediatas. Esto podría incluir una orden de protección de emergencia, un servicio de escolta segura, un arresto inmediato si hay causa probable, o al menos, asegurar que la víctima tenga un plan de seguridad y contactos de emergencia. Nada de esto ocurrió para Fridolin Daniel. En cambio, fue enviada de vuelta al mundo con el mismo nivel de protección que tenía cuando entró. Es decir, ninguno. La comisaría, que debería haber sido su santuario, se convirtió en otro lugar donde sus gritos de ayuda no fueron escuchados. El oficial Jones recibió una suspensión de 2 semanas por su manejo del caso. 2 semanas por no proteger a una mujer que estaría muerta 45 minutos después de dejar su presencia. La disparidad entre las consecuencias que él enfrentó y las que Fridolin sufrió habla de un sistema que aún no ha comprendido completamente la gravedad mortal de la violencia doméstica. Las imágenes de la cámara corporal de esa mañana se convirtieron en una visualización obligatoria para cada oficial del departamento. Un recordatorio crudo de lo que sucede cuando falla la capacitación, cuando se ignoran los protocolos y cuando las súplicas desesperadas de una víctima caen en oídos sordos. Pero para la familia de Fridolin Daniel, ninguna cantidad de capacitación o cambios de política puede devolver a la mujer cuyo único crimen fue confiar en que el sistema la protegería cuando más lo necesitaba. Antes de hablar sobre lo que debe cambiar, quiero escuchar de ti. ¿Cómo crees que se pudo haber prevenido el asesinato de Fridolin Daniel? ¿Qué debería haber ocurrido de manera diferente esa mañana en la comisaría? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo porque tu voz importa en la conversación sobre la protección de los vulnerables en nuestras comunidades. La trágica muerte de Fridolin Daniel no fue solo un acto de violencia al azar. Fue el resultado predecible de señales de advertencia ignoradas y un sistema que falló en cada punto crítico.
Comprender estas señales de advertencia puede realmente salvar vidas, incluidas la tuya o la de alguien que amas. Las señales de peligro en el comportamiento de César no eran sutiles. Acecho, incapacidad para aceptar el fin de una relación, seguir a una expareja, aparecer sin invitación en su lugar de trabajo o hogar. Todos estos son indicadores de que alguien ha pasado del dolor normal de una ruptura a una obsesión peligrosa. Cuando Friedeland le dijo al oficial Jones que César no podía aceptar su ruptura, estaba describiendo un comportamiento previo a la violencia de manual, que los expertos en violencia doméstica han estudiado durante décadas. Lo más crítico que hay que entender es que el periodo inmediatamente posterior a una ruptura es el momento más peligroso para las víctimas de violencia doméstica. Las estadísticas muestran que una mujer tiene 70 veces más probabilidades de ser asesinada en las semanas posteriores a dejar una relación abusiva que en cualquier otro momento. Esto no se debe a que irse empeore las cosas, es porque el sentido de control del abusador se ve amenazado, y a menudo escalan hacia una violencia letal como un acto final de dominación. Friedeland vivía en esta zona de peligro, y aquellos a su alrededor, especialmente las fuerzas del orden, deberían haberlo reconocido. Cuando alguien reporta estar siendo acosado por una expareja que tiene acceso a un arma, debería activar inmediatamente protocolos de alto riesgo, no ser descartado a la ligera. Las mejoras sistémicas necesarias son claras y urgentes. Los departamentos de policía necesitan capacitación obligatoria para reconocer los indicadores de peligro letal en casos de violencia doméstica. Los oficiales deberían estar obligados a usar herramientas de evaluación de riesgos basadas en evidencia cuando alguien reporta acoso o acecho por parte de una pareja íntima. Planes de seguridad inmediatos, órdenes de protección de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y protocolos de seguimiento deben asegurar que las víctimas no sean abandonadas después de presentar un informe. La tecnología también puede desempeñar un papel. El monitoreo por GPS para delincuentes de alto riesgo, aplicaciones de botón de pánico vinculadas directamente a los servicios de emergencia y sistemas automatizados de registro para víctimas pueden cerrar la brecha entre suplicar por ayuda y recibir protección. Pero la conciencia individual es igualmente vital. Si tú o alguien que conoces está experimentando acecho, documenta todo. Guarda mensajes amenazantes. Toma fotos del acosador. Lleva un registro detallado de los incidentes con fechas y horas. Esta documentación se vuelve evidencia crítica si la situación escala. Confía en tus instintos. Si el comportamiento de alguien te hace sentir incómodo, si una expareja no acepta el fin de la relación, si te sientes observada o seguida, esos sentimientos son válidos y merecen ser tomados en serio, incluso si otros minimizan tus preocupaciones. Crea un plan de seguridad antes de que lo necesites. Identifica lugares seguros a los que puedas ir, personas a las que puedas llamar y guarda documentos importantes y algo de dinero en un lugar que el abusador no conozca. Comparte tus preocupaciones con amigos o familiares de confianza para que puedan verificar cómo estás regularmente. Si estás en peligro inmediato, llama al 911. Si necesitas ayuda para crear un plan de seguridad o entender tus opciones, la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos pueden conectarte con recursos locales y ayudarte a navegar el sistema de manera más efectiva de lo que Friedeland pudo hacerlo. Lo más importante, sabe que mereces estar segura. Mereces que tus miedos sean tomados en serio. Mereces protección contra aquellos que buscan hacerte daño. Friedeland Daniel también merecía todo esto. Y que no lo recibiera es un fallo del que debemos aprender, no un destino que debamos aceptar. Su muerte no puede ser en vano si lleva a cambios que salven, aunque sea a una sola persona de un final trágico similar. Los cambios necesarios no son complicados ni costosos. Requieren protocolos de capacitación y, lo más crítico, un cambio de mentalidad.
tratar cada reporte de acecho y acoso como un posible asesinato en curso, porque eso es exactamente lo que a menudo es. El oficial Jones recibió una suspensión de 2 semanas. Robin César probablemente pasará el resto de su vida en prisión, pero la hija de Fridolin Daniel crecerá sin su madre. Su tía en Haití nunca volverá a escuchar su voz en esas preciosas llamadas. Y una comunidad aprendió que incluso una comisaría no siempre es un refugio seguro para aquellos que más lo necesitan. No podemos traer de vuelta a Fridolin, pero podemos honrar su memoria exigiendo algo mejor. Podemos insistir en que las fuerzas del orden estén adecuadamente capacitadas sobre los indicadores de peligro letal de la violencia doméstica. Podemos abogar por medidas de protección inmediatas cuando alguien reporta estar siendo acosado por una expareja armada. Podemos trabajar para cerrar la brecha que le costó la vida a Fridolin. Si este caso te ha afectado, si crees que nadie debería morir 45 minutos después de suplicar protección a la policía, necesito que tomes acción. Suscríbete a este canal y comparte este video. Difunde conciencia sobre las señales de advertencia de la violencia doméstica en escalada. Inicia conversaciones en tu comunidad sobre cómo podemos proteger mejor a los vulnerables. La voz de Fridolin Daniel fue silenciada, pero las nuestras no tienen por qué estarlo. Asegurémonos de que su historia salve vidas en lugar de solo romper corazones.